El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Nuestro tema el día de hoy, una apología a la doctrina trinitaria. Vamos a leer el texto base que hemos tomado para desarrollar esta ponencia y vamos a hacer un repaso sintético de todo lo que ya hemos explicado. Los dos primeros argumentos que ya lo hemos explicado y luego nos enfocamos en los argumentos que restan. Escuchemos entonces cómo dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Vamos a introducirnos entonces y hacemos un recorrido por lo que ya hemos explicado. En este pasaje encontramos la base textual de la declaración de fe del judaísmo. La fe judía es monoteísta, es decir, la creencia en un solo y único Dios. Técnicamente hablando, ellos creen en la unicidad de Dios. En realidad, en las páginas del Antiguo Testamento, esta doctrina está muy enfatizada. Y la razón de este énfasis es porque el pueblo hebreo estaba rodeado de pueblos que eran politeístas, es decir, paganos que adoraban a muchos dioses. Cuando la iglesia cristiana nace históricamente en el seno del judaísmo, esta fe es asimilada por los primeros cristianos, que en realidad eran judíos. Pero con la diferencia de que este único Dios, revelado en la antigüedad, ahora se manifestaría en tres personas, sin dejar de ser sustancialmente uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que son tres personas distintas, pero esencialmente son uno. Dios está en el Padre, Dios está en el Hijo y Dios está en el Espíritu. No son tres dioses, son tres personas coexistentes, eternas y en perfecta unidad. Esta es una doctrina fundamental y elemental en el cristianismo, pero considerada una herejía por el judaísmo. Por tanto, tenemos la tarea de demostrarle al judío piadoso y a todo aquel que tiene la creencia unitaria y amante de las Sagradas Escrituras, que el mismo Dios en el que nosotros creemos y confiamos es el mismo Dios en el que los patriarcas, los profetas y ellos mismos creen y confían. Esta demostración la basaremos en 4 argumentos. Primero, argumento basado en la confesión de fe del judaísmo. Es interesante notar que el vocablo hebreo para referirse al nombre de Dios está en plural, Elohim. De igual manera, el sufijo posesivo asociado al nombre de la deidad es plural, en primera persona, Eloheinu. También es poco casual que al referirse a la unidad de Dios, el autor inspirado usa el vocablo Ejad y no el vocablo Yahid. La Trinidad personal del Dios eterno
se infiere de los escritos proféticos y apostólicos. Es innegable que la unidad de Dios o unicidad es sustancial, indivisible y compuesta. Pero al referirse a la unidad personal de la deidad, es plural, compleja, compuesta o triuna. Segundo argumento, basado en el sagrado alefato hebreo. Las letras del alefato hebreo son 22 y son solo consonantes. Cada letra representa a Jesús el Mesías, desde la primera hasta la última. Cada una de las 22 letras originalmente fueron pictogramas y no grafos escritos. En el período del Segundo Templo, período intertestamentario, se le asignó a cada letra un valor numérico. Cada pictograma representativo nos revela un significado. Cada valor numérico de las palabras y aún de las letras también tienen un mensaje espiritual. El estudio de estos pictogramas y sus valores numéricos dieron lugar a un método exegético propio, gematría, temurá y notaricón. La primera y última letra del alefato hebreo, Alef Tau, se asocia íntima y directamente con el nombre de la deidad. Elohim es Dios. Elohim es una expresión hebrea plural, los poderosos o empoderados. Alef Tau es el Dios creador. Alef Tau se encuentra más de 11,000 veces en el texto hebreo y misteriosamente no se encuentra traducida esta expresión a ningún idioma en el mundo. Alef Tau es la segunda persona de la deidad. Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:8 y 22:13. Alef Tau es Jesús, el Hijo de Dios encarnado. El valor numérico de Alef Tau es 1 más 400 igual 401 y reducido a un dígito es 5. El valor numérico de la expresión Elohim es 86. Elohim es Aleph, Lamed, Hei, Yod, Mem. Su valor numérico es 1 más 30 más 5 más 10 más 40 igual 86. Reducido a un dígito es 14 y 1 más 4 es 5. Por lo tanto, Alef Taf y Elohim son los mismos. Como expresión, Elohim, Dios, es plural. Entonces, ¿en dónde está revelada la tercera persona divina? Génesis 1:2, el Ruach Elohim. Entonces la tercera persona es el Ruach Elohim. El Ruach Elohim, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, es co-creador. El valor numérico de la expresión Ruach Elohim es 214 más 86 igual 300. Resh, Vav, Het, llevado a un dígito es 3. El Ruach Elohim es la tercera persona de la deidad. El valor natural de la letra Aleph, que representa a la deidad en plenitud, es de 1. Pero su valor pleno es 111. Sumatoria de las letras Aleph, Lamed y Pei. El valor natural de 1 nos habla de su unicidad, porque 1 por 1 por 1 es igual a 1. Su valor pleno, 111, nos habla de su personalidad, porque 1 más 1 más 1 es 3. Uno de los 5 títulos proféticos que tendría el Mesías es admirable,
en Isaías 9:6. El vocablo admirable atribuido al Mesías se escribe con las letras con las que se escribe la letra Aleph, pero en forma invertida. Entonces, el vocablo admirable, que viene del hebreo Pele, apunta al divino Mesías, aquel que realiza las maravillosas obras del Eterno. Es interesante descubrir que el judaísmo rabínico, nacido al final del primer siglo de nuestra era, cambiara el pictograma representativo de la letra número 21 del alefato, la letra Shin, cuyo valor numérico es 300, de una llama de fuego de 3 puntas en un diente. Temor a que los primeros cristianos descubrieran la Trinidad personal de Dios en esta letra. Tercer argumento, basado en el divino tetragrama. Amén. Ese es entonces nuestro resumen de estos dos primeros puntos, que son dos argumentos, como usted lo escuchó, están basados en la confesión de fe del judaísmo, ¿sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el segundo argumento nos enfocamos en el propio alefato hebreo. Ya lo hemos explicado. Desde el punto de vista de cada uno de estos dos argumentos ya explicados, nosotros podemos demostrar que en Dios hay una Trinidad personal y una unidad sustancial. Bien, es un poco complejo, un poco difícil poder tener este entendimiento si usted no conoce un poco la cultura hebrea y sobre todo el idioma del hebreo bíblico, el idioma que se usa. Es un poco complejo, pero esa deficiencia, esa dificultad se puede vencer. ¿Cómo se puede vencer? ¿Orando? ¿Ayunando? No, así no es estudiando. Usted tiene que sentarse a estudiar con seriedad, ¿sí? El alefato, y conocer así no solo la cultura, sino el idioma. Y usted no tiene que llegar a ser un erudito para entender, ¿sí? Usted con lecciones básicas, elementales, usted puede aprender, ¿sí? Es más, le cuento algo, la enseñanza del alefato era una enseñanza que se daba a los niños. Los maestros de los niños, los rabinos que enseñaban a los niños, lo primero que le enseñaban, antes de conocer la fe, la cultura, antes de conocer la liturgia, la música, la adoración, le enseñaban el alefato a cada niño. Hay una costumbre que es muy interesante y eso nos habla de por qué esta cultura, este pueblo es un pueblo precoz, ¿sí? Es un pueblo inteligente. ¿Sabía usted cuántos premios Nobel hay que son judíos hoy? Investigue eso. Este es un pueblo educado, este es un pueblo culto. Este es un pueblo que es entendido. El aprendizaje del alefato es un asunto de niños. Así que usted no puede bloquearse y decir, bueno, es que lo que pasa es que yo a duras penas hablo español. No, usted no puede darse ese lujo. Más si tenemos un mandamiento del Señor que dice escudriñad las escrituras. Eso de escudriñar, eso involucra la idea de que nosotros tenemos que esforzarnos para estudiar con seriedad la palabra de Dios.
Y una de las cosas principales que tenemos que aprender es lo básico, lo primario, lo elemental del idioma. Nuestro ministerio tiene un canal de televisión ahí en el portal de videos más grande del mundo. En ese canal, Didascalia-Medio TV, hay 12 lecciones básicas, elementales, primarias, para todo aquel que quiera aprender el idioma. Es sencillo. Conéctese al canal, hágase suscriptor y edifíquese con esas lecciones que están allí. Y con eso es suficiente para tener una idea y tener una herramienta que nos permita entender temas como este que yo estoy explicando. Si quieres profundizar un poco más sobre los dos primeros argumentos, el que está basado en la confesión de fe del judaísmo y el que está basado en el alefato del idioma hebreo bíblico, entra al canal, entra a nuestro canal ministerial, entra a Rema-Medio TVNet y allí vas a encontrar las dos primeras disertaciones que ya hemos publicado allí en el canal. ¿Con qué nombre? Con el mismo nombre, Apología a la Doctrina Trinitaria, la parte 1, la parte 2. Hoy vamos a entrar, con la ayuda del Señor, a explicar los otros dos argumentos que nos quedan allí. Y usted ha escuchado que este argumento está basado en el divino tetragrama. ¿Qué es el divino tetragrama? 4 letras del idioma hebreo bíblico con los que los maestros de la fe judía denominaron el nombre personal de nuestro Dios. ¿Cuáles son esas 4 letras? La letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. 4 letras. Por eso se llama tetragrama. Porque tetra en griego eso es 4. Tetra. Yud, Hei, Vav, Hei. De esas 4 letras que representan el nombre personal de la deidad, según el magisterio del judaísmo del segundo templo, de esas 4 letras se traducen los nombres que usted y yo hoy vemos en nuestras traducciones al español. Por ejemplo, la traducción del nombre Yud Hei Vav Hei en hebreo, una de ellas, la más conocida, está en nuestras traducciones, es Jehová. ¿Sí? Jehová. Al traducirla a nuestro idioma, la Yud pasó a ser traducida al español como una J. Una J. Y se le agregaron las 3 vocales que están allí: la E, la O y la A. Entonces usted lee, en las traducciones lee Jehová. Otros lo hicieron así. Otros lo traducen como Jehová. Jehová. Y no transliteraron la Yud como una J, sino como una Y. Entonces se lee Jehová. Jehová. Ambas traducciones vienen de la misma raíz hebrea, las 4 letras, el tetragrama. Pero hay otros traductores que no tradujeron como Jehová o Jehová, sino como Yahweh. Yahweh. ¿Qué hicieron ellos? Solamente agregaron 2 vocales, la A y la E.
Y la yud no la transliteraron como una J, sino como una Y, una Y. Una Y. Entonces se lee Yahweh. Yahweh. Otros no lo tradujeron así, sino como Yahvé. Las traducciones que usa la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Ellos no usan Jehová, ni usan Yahweh, ni Jehová. Ellos usan la traducción, o hicieron la traducción, como Yahvé. 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 ¿Sí? Entonces, todas estas son traducciones que vienen de esta raíz, el tetragrama hebreo. Vamos a escuchar cómo, basándonos en ese nombre, nosotros podemos ver que en Dios hay una Trinidad personal. Una Trinidad personal. Sin perder de vista que en Dios hay una unidad sustancial. Y aprendamos. El nombre personal de Elohim, Dios de Israel, es revelado a Moisés en Éxodo 3, 14 al 15. Vamos a leer ese pasaje. Moisés, ustedes saben que tuvo una visión celestial, una zarza que estaba encendida en fuego, pero la zarza no se consumía. La zarza ardía. Esto le llamó la atención a Moisés y se acercó. Moisés fue llamado por el Señor, fue comisionado, y Moisés le pregunta al Señor: cuando los hijos de Israel me pregunten cuál es el nombre de la deidad que me está enviando a ellos, ¿qué les voy a decir? Y Dios le reveló cuál es su nombre. Dios le respondió a la pregunta a su siervo. Escuchemos el pasaje. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Entonces, a la pregunta de Moisés, Dios le dio la respuesta. Sí, Dios le dio la respuesta. Le preguntó por su nombre personal y Dios le dijo: este es mi nombre. Así le dirás al pueblo, y este será mi nombre perpetuamente. Este será el nombre por el que ustedes me conocerán. Ahí en el texto está el nombre. Dice, verso 14. Leámoslo. Y respondió Dios a Moisés. ¿Respondió quién? Dios. Cuando usted ve el texto hebreo, usted no encuentra allí otra expresión diferente, sino Elohim. Elohim. Así respondió Elohim a Moisés. ¿Qué le respondió? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ahí le estaba diciendo cuál era el nombre. Siga adelante. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahí le está diciendo otra vez. El pasaje está revelando el nombre. ¿Sí? Ahí está revelándolo. Según la traducción. Siga leyendo. Además dijo Dios a Además Moisés. dijo ¿quién? ¿Dios quién? Elohim. Además dijo Elohim. Siga. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios. Jehová. ¿Qué deberíamos ver allí en el texto hebreo? Cuando dice Jehová. El tetragrama. Las 4 letras. Las 4 letras. El tetragrama. Dice Jehová. ¿Jehová qué? ¿Quién? Dios. Jehová Dios.
O sea, Yahweh o Yahvé o Jehová, Dios. Jehová, Elohim. Jehová, Elohim. Yahweh, Elohim. Siga leyendo. El Dios de vuestros padres, el Dios de El Abraham, Dios, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para este siempre. es mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Ahí está. Solo que hay que saber mirar el pasaje, observarlo con atención y conocer la forma en que fue traducido. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuando usted está leyendo la Biblia y usted quiere tener entendimiento de ella, además de orar, usted no puede leer a 1000 kilómetros por hora. Usted tiene que leer palabra por palabra, palabra por palabra. Y al hacer el estudio, al hacer el análisis, la exégesis, la interpretación, usted tiene incluso que ir hasta la esencia misma de las palabras. ¿Cuál es la esencia misma de una palabra? ¿Cuál es? Las letras. Las letras. Esa es la esencia de una palabra. Las letras con las que se escribe. Continuamos. La expresión yo soy el que soy no es un nombre. ¿Escuchó eso? Repítaselo. La expresión yo soy el que soy no es un nombre. No es un nombre. Es una traducción al español. Es una traducción al español. Una traducción, pero ese no es el nombre. ¿Cómo así, pastor? Siempre he entendido y me han dicho, y yo lo he escuchado, que el nombre de Dios es yo soy. Yo soy el que soy. Bueno, mira, hay otras traducciones para demostrarte que es una equivocación creer que el nombre de Dios es yo soy el que soy. Hay otros traductores que no tradujeron así. Hay otros traductores que tradujeron fue yo seré el que seré. O sencillamente seré el que seré. Así lo tradujeron. Entonces, si a usted le preguntan cuál es el nombre de Dios, usted no puede decir lo que dice un traductor. No puedes. Porque si vas a responder de esa manera, entonces si tú lees a 1000 traductores, ¿cuántos nombres vas a escuchar allí de esos 1000 traductores? Pues 1000 nombres. ¿Me entiendes? 1000 nombres. Entonces, para descubrir realmente cuál es el nombre revelado por Dios a su siervo Moisés, tenemos que irnos al idioma original. Y el idioma original en que se escribe ese pasaje de la Torah es el hebreo bíblico, el hebreo arcaico. Hebreo que se escribía originalmente por medio de pictogramas, unas especies de dibujos jeroglíficos, y después se convirtieron en grafos escritos, 22 caracteres, 22 grafos escritos. Tenemos que irnos allí a la esencia de la misma palabra y mirar incluso hasta las letras con las que se escribió ese pasaje. Ahí es cuando nos damos cuenta de que lo que tenemos es una traducción, y a veces incluso ni siquiera una traducción literal, sino una interpretación de los editores de esa versión bíblica que estás leyendo. Una interpretación. Sigamos escuchando para seguir aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Las expresiones literales reveladas por Dios a Moisés en hebreo son Eyé. Las letras hebreas son Aleph, Hei, Yod, Hei. Asher. Las letras hebreas son Aleph, Shin,
y Resh. Eyé, las letras hebreas son Aleph, Hei, Yod, Hei. Escuche. Literalmente lo que está escrito en hebreo, cuando Dios le revela, le responde a Moisés cuál es su nombre, es la expresión Ejie, Asher, Ejie. Dos veces la misma expresión, la primera y la tercera. Ejie, Ejie, la primera y la tercera. Entre las dos está la expresión Asher. Eso fue lo que tradujeron como yo soy el que soy, o yo seré el que seré, o seré el que seré. Y esas expresiones son tres. Tres. Y esas expresiones se escriben con las letras. Escúchalo con atención cómo se escribe, porque vas a escuchar no solo las letras, cómo se escribe esa expresión, esas tres expresiones, sino su valor numérico. Eso es haciendo uso de lo que se llama la gematría, técnica que hemos venido usando aquí para interpretar y explicar los pasajes bíblicos. Gematría. También hemos estado usando la técnica llamada la temurá. Es el intercambio de letras en una misma palabra. Y vamos a usar también el llamado notaricón. Ya lo hemos usado. El arte de hacer acrósticos para memorizar las Sagradas Escrituras. Acrósticos o acrónimos para memorizar la palabra de Dios. Escucha. Ejie, Asher, Ejie. ¿Cómo se escribe y cuál es su valor numérico? Conozcamos el valor numérico de las expresiones bíblicas Eyé, Asher, Eyé. Eyé, Aleph, Hei, Yod, Hei. Valores: Aleph vale 1, Hei 5, Yod 10, Hei 5, igual 21. Reducido a un dígito es 3. Asher, Aleph, Shim y Resh. Valores: Aleph 1, Shim 300, Resh 200, igual 501. Reducido a un dígito es 6. Eyé, Aleph, Hei, Yod, Hei. Valores es Aleph 1, Hei 5, Yod 10, Hei 5. Igual 21, reducido a un dígito es 3. El valor total de la frase Eyé, Asher, Eyé sería 3 más 6 más 3, igual 12. Reducido a un dígito es 3. Por donde quiera que se mire, por donde quiera que se haga el cálculo, siempre nos vamos a enfocar en el número 3. 3. ¿Por qué? El Espíritu Santo tiene la intención de que nosotros comprendamos, de que nosotros entendamos que en Dios hay una Trinidad personal. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 7? Porque la intención del Espíritu es que entendamos que en Dios hay una Trinidad personal. Sigamos. Amén. Los eruditos hebreos del judaísmo rabínico construyeron un acróstico de 4 letras para designar el nombre personal de la deidad nacional de Israel. Este acróstico rabínico lo tomaron no del texto literal, sino de 2 conjugaciones del verbo ser en hebreo, H, Y, H. Estas conjugaciones son Yehayá, Yod, Hei, Yod, Vejové, Vav, Hei, Vav. Si tomamos las 2 iniciales de las 2 conjugaciones verbales, eso nos resulta en el tetragrama. La palabra de Dios revela que Dios, Elohim, es equivalente al tetragrama. Génesis 2:4. Nos preguntamos,
¿Por qué un tetragrama y no un trigrama? ¿Sería por no asociarlo con la Trinidad? Si hubiera sido un trigrama, el resultado sería Aleph, 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 y no YHVH. Escuche con atención, hermanos. El verbo ser en hebreo es el verbo hayá. Verbo ser en hebreo. ¿Con qué letra se escribe? Hei, Yud, Hei, hayá. Hayá. ¿De dónde sale entonces el tetragrama? Es la pregunta que nos hacemos. Es decir, ¿de dónde salen las 4 letras Yud, Hei, Vav, Hei? ¿De dónde sale? Para designar el nombre de la deidad, el nombre personal. ¿De dónde sale? Bueno, los eruditos hebreos del segundo templo, periodo intertestamentario, ellos, en vez de construir un trigrama que debiera comenzar con las 3 letras con las que empiezan las expresiones Ejie, Asher, Ejie, así es que empiezan con 3 letras Aleph. Ejie empieza con la letra Aleph, Asher con Aleph, Ejie, Aleph. Si ellos hubieran querido literalmente denominar el nombre de la deidad, ellos hubieran construido no un tetragrama, sino un trigrama. Porque literalmente allí no está escrito palabras que nos permitan construir con sus letras iniciales un tetragrama, sino un trigrama. ¿Qué hicieron? Tomaron de 2 conjugaciones, 2 frases de las conjugaciones del verbo hayá, que es el verbo ser en hebreo. Ser. Fíjate que el nombre de la deidad está asociada con ese verbo, ser. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron 2 conjugaciones del verbo ser, el verbo hayá. 2 conjugaciones. Ahí están las 2 conjugaciones. La primera, Yehayá. Así está, ¿no? Así está escrito. Sí, así es. Repítaselo. Estas conjugaciones son Yehayá, Yehayá. Yehayá. De esa conjugación que tiene 2 palabras, sacaron las 2 primeras letras. Ye, la primera letra es la Yud. Hayá, la primera letra de esa conjugación del verbo ser es la Hei. Y ahí tienen las 2 primeras letras del tetragrama. Yud, Hei. Ahora, ¿de dónde sacan las otras 2 letras? La Vav y la Hei. La sacan de una segunda conjugación del mismo verbo. ¿Cuál es esa segunda conjugación? Vejové. Bejové. Bejové. Esa conjugación tiene 2 palabras. Ve-jové. Si tú tomas las 2 primeras letras de esa expresión del verbo ser conjugado, de allí sacas la Vav y de allí sacas la Hei. ¿Qué tienes entonces? 4 letras. Yud, Hei, Vav, Hei. Listo. Ellos dijeron, este es el nombre de la deidad. Este es el nombre. Pero ustedes pueden ver allí que eso es una
interpretación. No es una traducción literal, porque si la traducción fuera literal, el nombre personal de la deidad no fuera un tetragrama, fuera un trigrama. Un trigrama que empezaría por las letras Alep, Alep y Alep. ¿Por qué? Porque ahí lo que está escrito son las expresiones Ejie, Asher, Ejie. Esas tres palabras empiezan con la letra Alep. ¿Por qué no hicieron ellos entonces un trigrama en vez de un tetragrama? Sencillo. Porque de inmediato todos los creyentes en Yeshua, todos los discípulos de Jesús de Nazaret, se hubieran dado cuenta de que en las escrituras mismas, en el mismo nombre de la deidad, estaba implícito el concepto de que en él había una Trinidad personal. Una Trinidad y no cuatro entidades o cuatro personas, cuatro letras, sino un trigrama. A su nombre, a su nombre. Ahora, esto es un bombazo para el mundo teológico, cristiano y judío. Porque te aseguro que hasta el día de hoy no conozco a ningún teólogo, a ningún maestro que se haya atrevido a decir que el nombre original de nuestro Dios no es Yud-Hei Bab-Hei. No lo he escuchado, no lo he visto, y yo tengo 40 años de estar estudiando la palabra de Dios y no dejo de estudiarla. Yo siempre he creído que aquel que deja de estudiar la palabra de Dios, aquel que deja de estudiar, deja de crecer. Por eso, mi exhortación, mi consejo para todo aquel que hoy está siguiendo a Jesús de Nazaret como su Dios, como su Señor, como su Salvador personal, es a que lo conozca, y no que lo conozca por una sencilla experiencia espiritual, sino que lo conozcas a través del estudio de su palabra, la palabra de Dios, porque está escrito, Él es el verbo, Él es la palabra, y el conocer la palabra es conocer la vida eterna, es conocer a Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy la vida eterna. ¿Quieres conocerlo? Pues ahí está la palabra. En la medida en que usted la estudie con seriedad, con esfuerzo, en meditación, en oración, usted va a conocer más al Señor. Y ese conocimiento es lo que a ti te va a dar conciencia de lo que es la vida eterna. A su nombre. A su nombre. Continuamos. Otro nombre de la deidad revelado en las escrituras sagradas es Hashem. Deuteronomio 28, 58. Vamos a leer ese pasaje. Deuteronomio capítulo 28 y el verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. En el texto hebreo no dice Jehová tu Dios, dice Hashem tu Elohim. Hashem tu Elohim. Así está escrito en hebreo. Ahora, quiero que sepan esto. Estos doctores de la palabra, estos rabinos, no solo al final del primer siglo de nuestra era, como vamos a verlo más adelante, no solo le metieron la mano a la fe judía como tal, sino que ellos le metieron la mano incluso a la misma escritura, a la misma Torá, a los profetas. El texto bíblico del Antiguo Testamento fue manipulado por estos rabinos. Fue manipulado. En donde quiera que estaba el nombre de la deidad, ellos lo suplantaron con expresiones metafóricas, expresiones eufemísticas, como por ejemplo Hashem,
Hashem es una expresión que en hebreo significa literalmente el nombre. El nombre. Hashem. Y ellos, por tradición, adoptaron la costumbre de que cuando leen en el texto sagrado, ellos leen el nombre de la deidad, lo sustituyen por esta expresión. Hashem. El nombre. Hashem. Supuestamente fueron enseñados por sus maestros a sustituir el nombre personal de Dios para no tomarlo en vano y no, supuestamente no profanar, no contaminar, no hacer inmundo el nombre de Dios. Pero hay algo que en las escrituras tú puedes descubrir, y es el hecho de que Dios, así como le reveló su nombre a Moisés, su siervo, también quiere revelar su nombre a cada uno de los que creen en él. Dios no quiere que su nombre esté encubierto. Dios quiere que su nombre esté revelado, que sea conocido. Que su nombre sea conocido, no que su nombre sea encubierto. Por el contrario, Dios no es un Dios que cuando se revela se queda ahí en el misterio, en las sombras. No, Dios quiere que su nombre, su palabra, su carácter, su gloria, su majestad sea conocida de todo término, de todo ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta intención también vemos un error de este magisterio rabínico, porque Dios no quería que su nombre fuera ocultado o sustituido o reemplazado, sino que su nombre fuera conocido por todas las naciones, no solamente por su pueblo, sino por todos aquellos que no le conocían. A su nombre, a su nombre. Esta expresión se escribe con las letras Shin y Mem. Shem se escribe con las letras Shin y Mem. El valor numérico de esta expresión es 7, lo cual la relaciona con la perfección divina. Las escrituras nos revelan que el nombre personal de la deidad es YHVH. Isaías 42:8. Vamos a leer allí. Es lo que dice el profeta Isaías con respecto al nombre de nuestro Dios. Capítulo 42, verso Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí está escrito. ¿Cuál es el nombre? Dice, yo Jehová. Yo, entonces tú lees en el texto hebreo, no lees Jehová, tú lo que lees es el tetragrama. Yud, Hei, Bab, Hei. Tetragrama que fue construido por los rabinos de la fe judía del segundo templo. Continuemos. Su nombre personal, Yud, Hei, Vav, Hei, está asociado con la expresión abreviada el Aleph y Lamec del vocablo Elohim. Ok, mira, la expresión Elohim. El Aleph y Lamed. La expresión Elohim se escribe inicialmente con las letras Aleph y Lamed. Entonces, cuando tú lees en la Biblia el, es decir, las letras Aleph y Lamed, estás leyendo una abreviación, una abreviatura. ¿De qué palabra? ¿De qué vocablo? Elohim. Muchas veces los escritores sagrados no escribieron el término Elohim, sino que lo abreviaron. Y para abreviarlo escriben las letras Aleph y Lamed. La expresión. ¿Con qué propósito? Para abreviar el nombre. Aleph y Lamed es el nombre primario de la deidad. Ese es el nombre primario. Se lee él. Y es la raíz de muchos nombres compuestos
de nuestro Dios, como por ejemplo el Shaddai, ¿sí? Como por ejemplo el Elohim de Israel, como por ejemplo el guardador de Israel, el Shomer de Israel, como por ejemplo el omnipotente, el altísimo, el Elión, el altísimo, el, abreviación de la expresión Elohim. Definitivamente en la expresión textual original del hebreo revelada a Moisés, vemos la Trinidad personal de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque las expresiones literales son Ejie, Asher, Ejie. Y las tres comienzan con la letra Aleph. Ahí no hay 4 expresiones, nada más hay 3. Solo 3. ¿Casualidad? ¿Algo fortuito? ¿Algo que se dio allí por suerte? No. La intención del Señor era revelar que en Él hay una Trinidad personal. Cuarto argumento. Número 4. Está basado en la teología farisea. La teología de la escuela de los fariseos. Vamos a continuar con el cuarto argumento. Está basado en la teología de la escuela de los fariseos. Argumento basado en la teología farisea. La escuela de los fariseos históricamente nace unos 200 años antes de la era cristiana. Muy bien. ¿Por qué basamos nuestro cuarto argumento en la teología enseñada por la escuela de los fariseos? Ya lo vas a ver. ¿Quiénes eran los fariseos? Una escuela teológica de los días del Señor. Nace unos 200 años antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, a Israel. No era la única escuela que había en Israel. En Israel por lo menos habían 4 escuelas, ¿sí? Y había una representación de cada una de estas 4 escuelas en el Consejo de Justicia, Administración y Justicia de la Nación. Ese consejo se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín. Ellos eran los que administraban justicia, ¿sí? En Israel. Ellos eran inclusive los maestros de Israel, el Sanedrín judío. Pero en ese Sanedrín habían representación por lo menos de 3 de las 4 escuelas que existían. La escuela de los fariseos era una de ellas. La otra era la escuela de los saduceos. Habían otras 2 escuelas más, pero no tenían representación en el Sanedrín. Era la escuela de los esenios y la escuela de los celotes, que en realidad no eran considerados como una escuela teológica, sino como un movimiento nacionalista en procura de la independencia de Israel. Habían discípulos del Señor que eran cananistas, o también llamados celotes. La escuela de los esenios no tenía tampoco representación en el Sanedrín, porque la escuela de los esenios se apartó de la vida pública de Israel. Se apartaron y se congregaron allí en el sur de Jerusalén, por allá en las inmediaciones del Mar Muerto. Esta comunidad de judíos apartados allá fue la que escribió los rollos que se descubrieron allá cerca del Mar Muerto, en una cueva cerca del Mar Muerto, en el año 1947. Los rollos de la comunidad de Qumran. Estos rollos, estos escritos fueron realizados por la escuela de los esenios, una escuela del judaísmo. Estaban apartados de la vida pública. Quienes sí tenían representación en el Sanedrín eran los saduceos, que eran prácticamente
los que gobernaban la vida religiosa, ¿sí? Y eran la aristocracia, era gente de clase alta, ¿sí? Y ellos eran los que gobernaban en el Sanedrín. Pero también había representación de los fariseos. Los fariseos eran los más numerosos en todo Israel y además los más populares. También eran los más estrictos en guardar los preceptos de la ley. Eran los más estrictos los fariseos. Sin embargo, a pesar de estas diferencias socioculturales y también diferencias teológicas, ellos podían gobernar a la nación desde el Sanedrín, podían hacerlo. Por supuesto que el ejercicio y el dominio del Sanedrín estaba limitado por la dominación romana, ¿sí? Habían ciertas restricciones impuestas por el gobierno de Roma sobre el Sanedrín, de manera que ellos no podían hacer lo que ellos quisieran. Por ejemplo, una de las restricciones, ellos no podían condenar a muerte a nadie, no podían ejecutar a nadie. Tenían que entregar ese reo, esa persona juzgada y sentenciada, tenían que entregarla a los gobernantes romanos para que los gobernantes romanos ejecutaran a la persona, ya que ellos no tenían esta potestad. Y si lo hicieron, y si usted encuentra pasajes en las escrituras donde por orden del Sanedrín ejecutaban a un judío, esto lo hacían fuera de la ley, ¿sí? Esto era una arbitrariedad, porque ellos no podían hacerlo sin el permiso del gobierno romano. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? ¿Cuántos me siguen? Esto es un poco de historia para que sepas por qué vamos a basar este argumento, ¿sí?, en la teología de la escuela de los fariseos. Sigamos aprendiendo. Entre los fariseos más destacados tenemos a Gilel, Shammai, Gamaliel, Nicodemo, Johanán ben Zakai, Akiva ben Yosef y Saulo de Tarso. Mira, en esta escuela popular de los fariseos, nosotros conocemos personajes a través de la historia, como Gilel, un gran erudito del judaísmo, rabino del judaísmo muy destacado. Shammai, ¿sí? Encontramos a otros dos, Johanán ben Zakai. Encontramos a otro, el rabino Akiva ben Yosef. Y encontramos a dos que son un poco más conocidos por nosotros. ¿Quiénes son? Nicodemo y Saulo de Tarso. Nicodemo, aquel rabino, gran rabán de Israel, que llegó a Jesús de noche y le hizo unas preguntas. Finalmente, según el capítulo 3 del Evangelio de Juan, este Nicodemo se convirtió al Señor, porque vemos a Nicodemo y a José de Arimatea preparando el cuerpo del Señor, lavándolo, bajándolo de la cruz y sepultándolo el día en que el Señor muere allá en Jerusalén, después de haber sido crucificado. Nicodemo y José de Arimatea fueron estos personajes. Ambos seguramente eran fariseos. Ahora, encontramos aquí a uno llamado Johanán ben Zakai. Bien, este personaje es importante, es un fariseo. Es importante en la historia del judaísmo. ¿Por qué? En el año 70 de nuestra era, según la historia, según la palabra de Dios, también nos muestra que los judíos recibieron un golpe mortal en su fe. ¿Qué hicieron los romanos? Destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. La ejecución de la destrucción del templo fue llevada a cabo por mano del que en ese momento era el general Tito, general de las legiones del ejército romano. La revolución comenzó antes, en el año 67, y después de 3 años de sitio, los romanos llegaron a destruir el templo.
y dispersaron a todos los judíos de ahí de Jerusalén. Resulta que después de la destrucción del templo y la dispersión de los judíos, tuvo un golpe mortal a la fe judía, porque el templo era prácticamente el centro, el motor de la fe del judaísmo en ese tiempo. Este rabino, Yohanan ben Zakkai, se acercó a el general Tito y le solicitó que le entregara una ciudad de toda la provincia, una ciudad, porque él tenía el propósito allí de establecer una escuela, una yeshiva del judaísmo. Tito atendió la solicitud y este personaje, Yohanan ben Zakkai, le profetizó a Tito que iba a ser el futuro emperador de todo el imperio romano. Efectivamente, esa profecía se cumplió. Tito le entrega a este rabino, le entrega una ciudad. Esta ciudad recibe por nombre Japne. Ahí está en el libro de Josué, Japne. Y en Japne, o también llamada Jamnia, allí Yohanan ben Zakkai establece su escuela. Y durante los años que siguieron a la destrucción del templo en Jerusalén, Yohanan ben Zakkai hizo un concilio, una reunión de rabinos, pero con un detalle: todos eran de la escuela de los fariseos. Y allí en la ciudad de Jamnia o Japne, allí se reestructuró la fe judía, porque quedaron sin templo. Entonces había que idear la forma de que la fe judía no se extinguiera. Y esta fue la forma en que este personaje logró hacerlo. La fe judía no se extinguió porque el concilio de rabinos que se hizo en Jamnia reformó el judaísmo. Estas reformas fueron muy significativas. Aquí nace lo que hasta el día de hoy se conoce como judaísmo rabínico. Judaísmo rabínico, o también llamado judaísmo rabanita. Hasta el año 90, ellos estuvieron realizando estas reformas. Le metieron la mano a la liturgia que se hacía en las sinagogas. Establecieron la sinagoga ahora como su centro de oración y adoración y de estudio de la palabra. Le metieron la mano al canon que había cerrado Esdras 400 años antes de Cristo. Le metieron la mano al canon y ellos sacaron unos libros que fueron canonizados e introdujeron otros. Rechazaron la traducción que habían hecho los descendientes, el padre de Alejandro Magno, de las escrituras hebreas al griego, la llamada versión de los 70. Le metieron la mano también a eso y la rechazaron. Además de eso, estos también le metieron la mano al propio alefato hebreo, quienes cambiaron la pictografía de la letra Shin de una llama de 3 puntas hacia arriba. Fueron ellos, la cambiaron por un diente. Quienes realmente estructuraron y denominaron que el nombre de Dios sería un tetragrama y no un trigrama, fueron ellos. Aquí entonces vemos que nace el judaísmo rabínico, y gracias al nacimiento, la reestructuración que ellos hicieron, es que la fe judía hoy se mantiene.
aunque ya ellos no son los que tienen el dominio sobre la fe judía. Hoy en día quienes dominan la teología y la fe judía son los judíos llamados cabalistas, los judíos cabalistas. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es, y en lo que quiero que te enfoques, es que este rabinismo judío tiene una base teológica farisea. Farisea, fueron los fariseos. Es más, ellos, como ya el Talmud, un libro que los judíos consideran sagrado, ya estaba en proceso de formación, ellos comenzaron a interpretar las escrituras a través del Talmud, y hoy en día en el judaísmo le dan más autoridad al Talmud que a las propias escrituras del antiguo pacto. Le dan más autoridad al Talmud que a las propias escrituras sagradas, a la Torá, a los profetas, a los escritos. Le dan más autoridad al Talmud. Evidentemente, entonces, este movimiento judío rabínico hizo más mal que bien. Ellos fueron los que, mediante una conjuración que le inventaron al orden que se hacía en el culto en las sinagogas, lograron que los creyentes en Yeshua fueran expulsados de la sinagoga, porque fueron obligados a hacer una oración, una confesión pública, maldiciendo a Jesús de Nazaret. Y para que esto no se diera, muchos creyentes, muchos discípulos del Señor que se congregaban con ellos en las sinagogas, mejor renunciaron a la sinagoga. Y allí comenzó un proceso de separación de los primeros cristianos, que eran judíos, de los judíos ortodoxos de trasfondo fariseo, que nacieron aquí, en este famoso concilio de Jabne o Jamnia. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70 de nuestra era, y la última rebelión judía, en el año 132, fueron los fariseos los que reestructuraron el judaísmo con un fondo estrictamente talmúdico. Entre las doctrinas teológicas fariseas encontramos la resurrección de los muertos, el reino venidero, el diezmo quesafín, Lucas 18:12, la ofrenda corbán, Marcos 7:11, la doctrina de los ángeles y el mundo espiritual de maldad, Shedim, Dibux, los demonios, la doctrina del libre albedrío, la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina del juicio eterno, la preexistencia y divinidad del Mesías de Israel. Amén. Mira, esta gente, su teología, su escuela, enseñaban estas doctrinas, entre otras, ¿no? Aquí están. Una de ellas, la doctrina de la resurrección de los muertos. En Israel, esto era una creencia generalizada. Todo judío creía en la resurrección. Entre otras, el diezmo que pagaban aquellos que cultivaban en sus casas, cultivaban el eneldo, el comino, hortalizas menores, y que la ley no los obligaba a pagar el diezmo sobre ellos, estos fariseos sí lo pagaban. Estos fariseos también tenían la costumbre de ayunar no 4 veces al año, como enseña las escrituras del antiguo pacto. El judío estaba obligado a ayunar 4 veces en el año,
Pero estos fariseos se pasaban de piña, porque no ayunaban 4 veces al año, ayunaban 2 veces por semana. 2 veces por semana. Esto obviamente llenaba el corazón de estos fariseos de jactancia, de arrogancia, al punto de que allí está señalado un pasaje en los relatos evangélicos de un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos salió justificado del templo? Si el fariseo o el publicano. Una de las cosas que decía el fariseo, puesto en pie, mientras el publicano estaba allí postrado, con la cabeza metida en el pecho. El fariseo decía, yo no soy como este publicano. Yo no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, dice ahí el pasaje. Esto llenaba de jactancia a este fariseo, porque él pensaba que por esto iba a ser justificado ante Dios. Y el Señor dijo que no, que el que salió justificado fue el publicano. Ellos creían también en la doctrina que habla de la inmortalidad, de la deidad del Mesías, el futuro Mesías de Israel. Ellos creían en eso. Ellos creían que el Mesías era preexistente, que el Mesías era eterno, por tanto, que el Mesías era divino. En otras palabras, para que lo entendamos, ellos creían que el Mesías era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, revelado por Daniel allá en el capítulo 7. El profeta Daniel habla del Hijo del Hombre y se está remitiendo es al Mesías libertador. Ahora, ellos también, dentro de esta doctrina teológica, ellos creían que el Mesías en realidad no era uno, sino 2. Ellos creían que el Mesías vendría 2 veces. En realidad, 2 Mesías. Uno al que llamaban el Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, descendiente de José, pero no José, el padre adoptivo de Jesús. Se estaban refiriendo era a José, el hijo del patriarca Jacob. Y ellos creían también en un segundo Mesías, al que llamaron el Mashiach ben David, es decir, el Mesías descendiente del rey David. Creían que en su primera venida el Mesías ben Yosef serviría a la causa del futuro Mesías, el que vendría después de él. Ellos creían también que después de servir el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, después de servir a la causa iba a morir, y después que muriera, entonces vendría el Mashiach ben David, el libertador, que venía directo de la casa del rey David. A su nombre, a su nombre. Te estoy explicando qué era lo que creían estos fariseos con respecto al Mesías. Ellos creían que el Mesías era el Hijo del Hombre. Ellos creían que el Mesías era eterno. Ellos creían que el Mesías era descendiente de la casa de David, libertador de Israel. Nosotros sabemos, porque ellos lo rechazaron finalmente. El pueblo de Israel rechazó a Jesús de Nazaret como el Mesías ben David. Lo rechazó también como el Mesías ben Yosef. Ellos creyeron que Jesús de Nazaret era un impostor, lo rechazaron y todavía siguen esperando al Mesías, el libertador, el que va a colocar a Israel como cabeza de todas las naciones, el que va a traer el reino. Ellos todavía lo siguen esperando. Nosotros creemos que ya Él vino y que vive aquí en nuestros corazones, y estamos esperando que después de su resurrección y su ascensión al cielo, venga por segunda vez a esta tierra a establecer su reino de justicia y de paz. Alabamos el nombre del Señor.
Pero ellos creían esto. Creían en un Mesías eterno, en un Mesías divino. Por eso nosotros nos apoyamos en esta escuela para creer que el Mesías era la segunda persona de la Trinidad. Que el Mesías era en sus días Jesús de Nazaret y que fue manifestado a ellos, pero que ellos lo rechazaron. Ahora, interesante, lo que nosotros vemos en el vocablo Mesías. Voy a pedir que nos ayuden aquí un poco, hermano Yelmar, por favor. Ahí en la lámina, en el archivo que tiene las láminas. La palabra Mesías se dice en hebreo Mashiach. Mashiach. Y se escribe con las letras Men, Shin, Yod y Het. 4 letras. Men, Shin, Yod y Het. Así se escribe. Mashiach. Se traduce como Mesías en hebreo. En griego se dice Cristo. Cristo. Así que cuando nosotros decimos Jesucristo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Mesías. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos el nombre Jesucristo. Que Jesús es el Mesías. Que Yeshua, Jesús, es el Mesías. Bien. Resulta que esa expresión, aplicando una técnica de interpretación que ellos mismos inventaron, ellos mismos diseñaron. El magisterio del judaísmo del segundo templo, ellos la diseñaron y la perfeccionaron, esta técnica. De esa expresión que se escribe con las letras Men, Shin, Yod y Het, se derivan, aplicando la técnica de la temurá, intercambio de letras en una misma palabra, encontramos que de allí salen por lo menos 4 palabras que todas están asociadas con el Mesías y todas están asociadas con Jesús, nuestro Señor. Si tú coges de esas 4 letras e intercambias tomando solo 2, la letra Shin y la letra Men, ahí tienes la primera expresión que se deriva de allí, del vocablo Mashiach. Ese es el vocablo Shem. Y ya lo escuchaste, que se traduce como el nombre. El nombre. Primera verdad espiritual que se desprende de aquí. En el Mesías está implícito el nombre de la deidad. Y nombre en las escrituras tiene que ver con el carácter de la persona. Carácter. Entonces, en el Mesías está el carácter de Dios. Primera verdad espiritual. Segunda expresión que se desprende de allí. Si nosotros tomamos las letras Yud, la letra Yud y la letra Het, y escribimos Het, Yud, ahí se forma otra palabra, otra expresión del hebreo. La letra Het y la letra Yud. Ahí se pronuncia la expresión o se traduce la expresión vida, Hay, vida, vida. Segunda verdad espiritual. En el Mesías está la vida. En el Mesías está la vida. Eso se lo dijo él a las hermanas de Lázaro antes de resucitar a Lázaro de la muerte. ¿Qué le dijo? Yo soy la resurrección ¿y qué? ¿Y qué? Dígalo. Y la vida. Entonces, ¿de dónde viene la vida? Del Mesías. Y no solamente la vida biológica, la vida espiritual. Él dijo también, mis palabras son espíritu y son vida.
Ahora, enfoquémonos en otras dos letras. La letra Shin y la letra Yud. Shin y Yud. De ahí se deriva la expresión don, un don o un regalo. Un don o un regalo. ¿Qué dice el relato de Juan capítulo 3 verso 16? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado, ha regalado, ha donado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está. Van 3 palabras. Hay una cuarta que también se forma con las mismas letras con las que se escribe el vocablo Mashiach. Esas son las letras Shin, Yud. Shin, Yud, Men, Het. Shin, Yud, Men, Het. ¿Cómo se dice esa expresión? Esa expresión se lee Simha. Simha. Y Simha, ¿tú sabes lo que significa? ¿Sabes lo que traduce? Gozo, alegría. Gozo, alegría, regocijo. Eso es lo que traduce la expresión Simha. Cuarta lección espiritual. ¿De dónde viene el gozo de nosotros? ¿De dónde viene la alegría de nosotros? ¿De dónde? Del Mesías. Del Mesías. Y para nosotros, el Mesías es Yeshua, es Jesús de Nazaret. A su nombre, porque en Él hemos encontrado la vida. En Él tenemos el don de Dios, el regalo de Dios. En Él tenemos el gozo, la alegría de vivir está en Él. Está en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Si la teología farisea asegura que el Mesías es preexistente, entonces este mismo Mesías es divino y es el mismo Hijo del Hombre visto por el profeta Daniel. Daniel 7, versos 13 al 14. Vamos a leer ese pasaje profético, capítulo 7 del profeta Daniel, versos 13 y 14. Allí el Mesías es visto como el Hijo del Hombre. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Ese pasaje es un pasaje profético que anuncia el momento cuando Dios el Padre le entregará a su Hijo, el Mesías, el Hijo del Hombre, le entregará dominio sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y todos le adorarán a Él. Ese pasaje lo vemos cumplido allá en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 5 vemos el cumplimiento de esa profecía. Allí es evidente que el profeta ve a dos personas. Ve a uno con semejanza de hijo de hombre y ve a otro ser sentado en el trono y al que llama el anciano de días. Bien, Juan, el apóstol del Señor, también ve en el trono a dos, por lo menos a dos. Ve a uno que está sentado en el trono y a otro a semejanza de un cordero que se acerca para recibir de la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera. Ese rollo no es otra cosa que la escritura, la escritura original de la tierra y toda la creación, que le es entregada por el Padre a su Hijo amado. Es evidente
que en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde vemos al Espíritu Santo? Allá en el capítulo 5 de Juan. Lo vemos como un río que procede, un río de fuego que procede del trono de Dios. Uno de los símbolos más usados en las Escrituras para referirse al Espíritu Santo es el fuego. El fuego. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Esa zarza en el desierto que se encendía y no se apagaba, una zarza de fuego, ese fuego representa una manifestación del Espíritu Santo de Dios. La columna de nube que en el desierto protegía al pueblo del Señor del calor abrasador del sol durante el día, y que en la noche era una columna de fuego para darles calor, esa es una manifestación de nuestro Dios. Pero no eran manifestaciones personales. Sin embargo, Padre, Hijo y Espíritu Santo sí son manifestaciones personales de nuestro único y suficiente Dios. A su nombre, dale un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso al Señor. De Él es toda la honra y la gloria y la alabanza. Concluimos. La verdadera y genuina fe basada en la Biblia es judeocristiana. No creemos en un Dios trino por causa del credo niceno-constantinopolitano. Esto es un dogma tradicional. Creemos en un Dios trino y uno, porque esto es lo que revela una sana y objetiva exégesis de las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. A nosotros se nos acusa de que somos creyentes en un Dios trino porque el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, hechos por los primeros cristianos que fueron protegidos por el Imperio Romano, ellos dogmatizaron que en Dios había una Trinidad. Pero yo no creo en la Trinidad porque me lo haya dogmatizado el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Yo no creo en la Trinidad por eso. Yo creo en la Trinidad porque yo he hecho una exégesis de las Escrituras, y una exégesis seria, una exégesis equilibrada, una exégesis honesta de los pasajes bíblicos. Por eso creo que en Dios, desde la antigüedad hasta la última página escrita de la Biblia, nosotros vemos en Dios una Trinidad personal y una unidad sustancial. ¿Cuántos creen eso, hermanos? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.